Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Dice el Señor, conviértanse de todo corazón, porque yo soy bueno y compasivo, dice el Señor, conviértanse de todo corazón, porque yo soy bueno y compasivo, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Dios. Permanecemos de pie. Los ordenandos serán llamados por el Padre Sebastián Suri, rector del Seminario Metropolitano de Buenos Aires. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. Nicolás Ezequiel Bouza Sánchez. Aquí estoy. Maximiliano Ezequiel García. Aquí estoy. Víctor Grinenco. Aquí estoy. Mariano Palavecino. Aquí estoy. Alejandro Luciano Patriarca. Aquí estoy. Querido Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Teniendo en cuenta la consulta que se hizo al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe que son dignos. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden diaconal. Demos gracias a Dios. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Tomamos asiento. Cuando salió de la sinagoga, así comienza el Evangelio que proclamamos hoy. Unos versículos antes se relata que en el templo Jesús curó a un endemoniado. Pero el Señor es consciente de que la vida también se da afuera, en la calle, entre las casas de la gente. Será por eso que sale y va a la casa de Simón y de Andrés. Y no va solo, va con otros 2 discípulos, con Santiago y con Juan. Hasta aquí, y siguiendo los pasos del Señor, se nos presentan algunas notas importantes para que puedan vivir el ministerio diaconal. Salgan de los templos, no se queden allí encerrados. Serán ministros del altar, pero como decía Francisco a los diáconos hace unos años, el diácono es el custodio del servicio en la iglesia.
Cuando a un diácono le gusta demasiado subir al altar, se equivoca. Ese no es el camino. Esta armonía entre el servicio a la palabra y el servicio a la caridad representa la levadura que hace crecer el cuerpo eclesial. Por eso, les pido que sean puentes entre el altar y la calle. A la vez, no se corten solos. Trabajen en equipo como lo hace Jesús, que anuncia la buena noticia con sus discípulos. El Señor, el primer servidor, camina con otros. Hoy lo hace con Santiago y Juan. Sean amigueros, no sean ministros chúcaros, hombres raros, alejados de la gente. Serán diáconos de la sinodalidad. Caminen junto al pueblo fiel. Sean eclesiales, no se crean consagrados a título privado. Al entrar en la casa de Simón y Andrés, le hacen saber a Jesús de la enfermedad de la suegra de Pedro. El versículo 30 dice, se lo dijeron de inmediato. Indudablemente, Jesús genera empatía, genera cordialidad. Eso es lo que hace que rápidamente Simón y Andrés le cuenten de sus problemas, de la enfermedad de este familiar, de lo que está pasando puertas adentro. Querido Maxi, querido Alejandro, querido Víctor, querido Mariano, querido Nicolás, sean afables al modo de Jesús. Cada familia, cada persona, cada corazón es tierra sagrada. No atropellen la vida, no juzguen, no condenen. Traten de vincularse siempre con cordialidad y respeto. Y así como el Señor se acercó al lecho del enfermo, serán diáconos junto al lecho de los que sufren. Ese es el altar mayor, donde están los cuerpos sufrientes del Señor, tirados en la vereda de nuestra ciudad, entre rejas de una comisaría, en la cama de un hospital, llorando junto al ataúd de un ser querido fallecido, en un geriátrico o muy solo en algún departamento de Buenos Aires. Cuántos altares donde servir al modo de Jesús, cuántos cuerpos de Cristo que, igual que la suegra de Pedro, padecen la fiebre de la exclusión, la fiebre de la soledad, la fiebre de la tristeza, la fiebre de la angustia. Continúa el Evangelio diciendo que Jesús se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Se acercó. Querido Víctor, querido Nano, Alejandro, Nico, Maxi, siempre estén cerca de Jesús en la oración, de su pueblo en el servicio constante y de sus hermanos clérigos en esta iglesia de Buenos Aires que hoy los recibe por la incardinación. La tomó de la mano. Sean servidores en un cuerpo a cuerpo, involúcrense con todo, pongan alma, corazón y vida. No vivan un diaconado esterilizado, con miedo a los contagios, un diaconado puritano que puede parecer más prolijo, pero que no huele a pueblo. Sean peregrinos de esperanza para nuestra gente, pero de una esperanza que no tolera la indolencia del sedentario, ni la pereza de quien se acomoda en su propio bienestar. La esperanza que no admite la falsa prudencia de quien no se arriesga por miedo a comprometerse, ni el cálculo de quien solo piensa en sí mismo. De una esperanza que es incompatible con la vida tranquila de quien no alza la voz contra el mal, ni contra las injusticias que se cometen con nuestra gente, con los más pobres. Y la hizo levantar. Ayuden a ponerse de pie a tantos hermanos caídos, golpeados por la injusticia, derrumbados en la más profunda angustia existencial. Animen a todos a ser protagonistas de sus vidas, a recuperar las ganas de vivir, a recobrar la esperanza y la alegría. Pero quiero pedirles algo más. Querido Alejandro, querido Nano,
querido Maxi, querido Nico, querido Víctor, no se olviden de la dolencia de la suegra de Pedro. No olviden su propio lecho de enfermo, al que Jesús con su ternura se acercó para curarte de tus fiebres, de tus fragilidades, de tus pecados. Por favor, nunca se olviden de esto. Como dice el Papa, todos tenemos el mismo carné de identidad. Cada uno tiene su propia vulnerabilidad, pero el apellido es el mismo, vulnerable. Y esto es grande y hermoso porque significa, continúa diciendo Francisco, que necesitamos salvación, necesitamos cuidados. Y Dios no nos salva con un decreto, Dios nos salva caminando con nosotros, acercándose a nosotros en Jesús. Se puso a servirlos. Me imagino a esta mujer sirviendo como modo de agradecimiento, su eterna gratitud por ser curada, porque la mejor respuesta al amor de Jesús es el amor a los hermanos. No hay mayor gesto que podamos ofrecerle para devolver amor por amor. Como dice la primera lectura, pongan al servicio de los demás los dones que han recibido. Aquella mujer, de la que ni sabemos su nombre, sin embargo, trascendió la historia. Curada, se puso a servir al Señor y a sus amigos. Y con ella hoy cantamos, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Siempre agradecidos, siempre sorprendidos por las maravillas de Dios, siempre conmovidos, siempre frágiles, siempre enamorados de Jesús. Que con su testimonio diaconal ayuden a hacer de nuestra Iglesia de Buenos Aires la Iglesia del delantal, como decía el obispo italiano en camino de santidad, Antonio Bello, porque ese es el ornamento sagrado que utilizó el Señor al quitarse el manto y atarse una toalla a la cintura. Hacerse siervos del mundo, echarse al suelo como lo hizo Jesús y lavar los pies de la gente, a los más pobres, los pies de todos. San Agustín escribía que los diáconos son pobres por don de Dios y esperan en su misericordia. Al no disponer de nada, dice el santo, dieron fin a sus ambiciones mundanas. Viven en constante comunidad, en constante tiempo de comunidad, y la unidad de la caridad ha de ser antepuesta a la comodidad terrena. Que estas palabras del santo de Hipona se hagan realidad en su ministerio diaconal. Y que María, Madre de la Esperanza, interceda por ustedes 5, por cada uno y por sus comunidades. Amén. Permanecemos sentados.